La herida es bastante profunda. Dime, Coyote. Chico, no tiene buena pinta, ¿vale? Además, eso es un Leshen. Cualquier herida que nos haya hecho nos hace tener que tomar un remedio. De lo contrario, las semillas que tiene por todo su cuerpo nos infectará y nos transformará también en uno. Por eso, ese hombre lince era un Leshen, porque estaba infectado. Hay muy pocos Leshen en el mundo, y nosotros tuvimos la mala suerte de encontrarnos a uno. Es, por si fuese poco, un desafío 4. Y eso se nos sale de los esquemas. Yo no me podría enfrentar a un Leshen adulto, porque ese Leshen, recién nacido, tiene el instinto que tienen muchas crías en la naturaleza: volver con su madre. Eso quiere decir que tenemos que pedirle ayuda a Kato, ¿verdad? Así es, sin un cazador veterano o alguien más experimentado que nosotros, no podremos enfrentarnos a él. Y Kato es el que más confianza tenemos, tanto tú como yo. Además, él seguro que tiene un antídoto para la enfermedad del Leshen. Avisamos a Kato, y la respuesta de él fue un suspiro y un gruñido. No tardó mucho en venir, tardó solamente 1 hora. Pero nosotros salimos del bosque y nos acercamos al pueblo. Alquilamos una habitación en un hostal e intentamos parecer que yo no estaba tan herido. Me vendó mi compañero Coyote y estábamos obviamente a la espera de Kato. Cuando escuchamos su camioneta llegar, nos sorprendimos. Lo vimos muy distinto. Parecía estar listo para una guerra. ¿Cuál es la situación, Aurel? No es buena, maestro. Estamos siguiendo a un licántropo. Pensamos que se había desbocado, que se había vuelto loco, pero resultó ser algo más. Ha sido culpa mía. Claro que lo ha sido. No tenía ninguna duda. Mi joven estudiante, estoy seguro que te dijo que estabas haciendo las cosas en el orden incorrecto. No puedes hacer una misión sin investigar todo y compartir los detalles con tu compañero. Esto pasa porque intentaste lucirte delante del nuevo. Entiendo perfectamente que quieras enseñar a los nuevos lo experimentado que eres. No tengo excusa, Kato. Estás al mando. Dime, ¿qué es lo que quieres saber de la misión? Antes que nada, tengo una especie de cura. Y digo especie porque no es una cura total. La misión la tenemos que terminar antes de 1 semana. En caso contrario, este parche dejará de hacer efecto. Coyote, normalmente tú eres el que está siempre cuerpo a cuerpo. Dime, ¿viste de qué color era la corteza de ese ser? Era verde, dijimos tanto Coyote como yo. Kato en ese momento se relajó. Vale, entonces es un Leshen relativamente débil. Si es de un color verdoso y no tira hacia el negro, eso es que su propio progenitor es también joven. Al nacer es importante ver el color de las crías porque entonces sabes el color del progenitor. Las crías con el tiempo cogerán los distintos colores que caracterizan a la especie: verde al principio, rojizo después y negruzco al final. La mayor parte de los Leshen suelen ser verdes o algunos rojizos, y los más ancianos con miles de años de antigüedad suelen tener el color negruzco. Literalmente, Kato nos dio parches. Eso era como una especie de vendaje improvisado donde estaba la herida que nos hizo el Leshen. Nos tranquilizamos los dos muchísimo al saber que ahora no corríamos peligro durante un tiempo. Me trajo munición para mi ballesta y además me dio un cuchillo más por si acaso. Nos dijo que le enseñásemos dónde estaba el rastro. Acto seguido, no nos pidió más ayuda. Siguió el rastro del licántropo, justo en el lugar donde fue el enfrentamiento. Tardamos 3 veces menos en seguir el rastro. Parecía como si Kato hubiese nacido para fundirse con la naturaleza. Lo que también era muy notable de observar era que el bosque cada vez se hacía más oscuro. Así es, chicos. Eso que estáis sintiendo es el dominio del Leshen. El Leshen suele tener un lugar, una guarida, a la que vuelve después de cazar. Esa guarida le crecen raíces y contamina los árboles de su alrededor. Luego vimos que había rastros en todas direcciones. Ya no sabíamos por dónde continuar. Nos está intentando marear. Está andando en direcciones contrarias para que no sepamos por dónde seguirle. No, Coyote, piensa un poco más detenidamente. Simple y llanamente no es solo una cría. Son muchas. ¿No te parece extraño que un licántropo de la familia del lince fuese infectado? Son muy ágiles.
suelen tener un instinto de supervivencia muy grande y si ven que muchas veces son superados, se retiran, no hacen peleas innecesarias, conflictos que podrían traer su muerte. Eso es porque fue emboscado o fue superado en número. Y si un Leshen se está reproduciendo es porque algo mayor lo ha amenazado y lo ha movido de su área. No tardó Cato en encontrar un rastro viable. Nosotros no lo habíamos visto por nosotros mismos, pero él sí. Dijo que esas eran las huellas del Leshen progenitor. Aún así, con cada paso que dábamos, más observados nos sentíamos. Estábamos esperando una emboscada en cualquier momento. Y como si nos leyeran la mente, ese ser, con un gran rugido, hizo que sus crías nos atacasen. Nuestras sospechas se confirmaron. La sensación de sentirnos observados era realmente afirmada. 6 seres aparecieron rodeándonos, haciendo un círculo perfecto de una emboscada bien preparada. Cato empezó a disparar su rifle, y Coyote, usando sus espadas, hizo que todo el combate durase poco menos que unos instantes. Esos pobres seres no duraron ni 30 segundos contra nosotros. Esto era demasiado fácil, y si algo había aprendido como cazador es que las cosas nunca son fáciles en este oficio. Efectivamente, mis sospechas se hicieron reales. Ante nosotros apareció el Leshen, un ser colosal que medía más de 4 metros a ojo. Sabía que estaba viendo la escena desde hace tiempo, porque noté como si uno de los árboles que estaba delante nuestra se estaba moviendo. Ese árbol probó ser el Leshen, que hizo una mueca de asco y odio viendo lo que habíamos hecho a sus crías. Cato nos ordenó que atacásemos en ese momento. No quería dejar que el monstruo pudiese reaccionar apropiadamente a todo lo que había pasado. Probó ser una táctica realmente eficaz, puesto que llegamos a dispararle varios disparos y yo a asestarle un virote que pareció sí sentir. Aún así, Coyote no tuvo la mejor de las suertes. El ser le golpeó con la pierna lanzándolo violentamente contra un árbol, probando ser incluso más ágil que Coyote. Eso me sorprendió muchísimo, pero Cato estaba impasible, no había alterado su postura en ningún momento, disparándole en el centro del pecho. Eso hacía que su corteza se fuese dispersando, rompiendo y dejando ver algo con un profundo color rojo. En ese momento no lo dudé, esta vez no podía fallar y disparé, asestando plenamente en su corazón, cayendo inerte al suelo. No le dio tiempo ni siquiera a hacer un último grito de muerte. Cayó al suelo como madera podrida. Empezó a descomponerse a una velocidad vertiginosa, quedando de él solamente musgo. Tras acabar con él, seguimos 1 día y medio buscando por los alrededores y encontramos la guarida, de la cual cortamos muchas raíces principales, haciendo así que la presencia en el bosque se fuese tranquilizando, poco a poco hasta que volviese a ser normal. La misma guarida, igual que el Leshen, empezó a contraer musgo, y ese tocón viejo que se hizo su casa ahora era pasto de los hongos. Esto último lo hicimos Coyote y yo. Cato se quedó investigando un poco el cadáver del Leshen, pero no nos quiso decir si había encontrado algo o no. Simplemente dijo que la misión había terminado, que teníamos que informar de ella. Cato despidió a Coyote y los dos fuimos en su camioneta a casa. En privado ya a los dos le pregunté si había encontrado algo de verdad, que yo lo conocía y sabía que tenía gato encerrado la situación. Él sonrió. ¿Te estás volviendo más astuto, chico? Bueno, sí, he encontrado algo, pero te lo diré en otra ocasión. No estás preparado todavía para una misión de ese nivel, pero no te preocupes, lo harás. Y en esa ocasión iremos 2 cazadores veteranos. No tan veteranos como yo, pero sí, lo suficientemente veteranos para que yo diga que ya son cazadores plenos. No te preocupes, este tipo de situaciones donde todo es desconocido para ti, donde no está dominado, donde puede haber cosas que se escapen a tu control, como tener un compañero que no estudia bien el terreno, son gafes del oficio y te tienes que adaptar, tienes que ser flexible. No puedes siempre depender de que otros vengan a rescatarte. No te estoy regañando.
no ha sido culpa tuya, pero tienes que prever los defectos de los demás también, y sobre todo si quieres resolver el problema que estás tratando. Pero eso poco a poco lo irás entendiendo. Yo sé que serás un gran cazador de monstruos.